Edgar, ¿cómo está? Gracias por su tiempo siempre, ¿no? Y gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Y me gustaría hacer una invitación en este momento a todos nuestros hermanos espirituales y amigos de la vida que nos estarán viendo. Muchos ya conocen a Edgar, otros no. Bueno, él es escritor, filósofo, teólogo, psicólogo, tanatólogo. Y tiene 6 obras literarias, pueden verlas en Red Fluir, que estamos compartiendo todo el contenido de sus libros. Y yo tenía la intención en este video de invitar a todos los que nos oyen, nos ven, a que sientan la curiosidad de ver el yoga en el Evangelio, Edgar. ¿Quién más que usted, que ha tenido más de 40 años de experiencia, ha indagado en la teología y en las distintas tradiciones religiosas del Oriente, para ponernos en contexto y darnos claridad? Podemos quizás servirnos de la misma historia últimamente de grandes místicos como Vivekananda, Gandhi, el mismo Paramahansa Yogananda. No nos olvidemos que ellos estaban imbuidos de cristianismo. Gandhi, por ejemplo, Gandhi decía: para mí pueden desaparecer todas las escrituras, con que me quede el sermón de la montaña me es suficiente. Y él, aunque no se reconocía como un yogi y tal, era un yogi a carta cabal y era un cristiano a carta cabal, porque él ponía el sermón de la montaña, lo ponía en práctica, pero a rajatabla. Igual el yoga, él dice: yo, en fin, sí, no es que conozco las técnicas del yoga, pero ¿quién de nosotros puede dudar que ser un hombre integrado con él, con su misión, con su ideal, con Dios? Tan así que decía: para mí, desde todo lo que hago, el único objetivo es obtener moksha, liberación, ver a Dios cara a cara. ¿Sí ve? Y él dice no conocer muchas técnicas del yoga. Pues yo no sé si conocía alguna específica, según camino, porque era un Vaishnava, era un devoto de Rama, ¿no? Y tenía pues la repetición del nombre de Rama, era todo, ¿no? Bueno, lo mismo para Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda lleva su misión no en la India, lo lleva en Occidente, y él sí, digamos, aportó muchísimo, diría, a la espiritualidad de Occidente y influyó en personas como el Padre Dávila, ¿no? Dentro del cristianismo, y el Padre Dávila de alguna manera emuló una misión, no sé si le emuló o fue llamado para eso. Yo en el libro En compañía de un yogi, yo pienso que el Padre tuvo esa misión, pero también inspirado por la vida de Paramahansa Yogananda. Sí. Es oportuno, Edgar, mostrar a todos los que nos están viendo su libro En compañía de un yogi y quién fue su maestro. Pónganos en contexto, porque se habla de yoga, se habla de cristianismo, pero hubo un gurú de por medio de su vida. No, aquí este hombre es extraordinario, porque no solo fue un maestro para nosotros, sino que es un referente. Ya le digo, aquí hay 73 capítulos, son postales. Empieza de lo sencillito, de cuando yo entré en contacto con el padre, pero al final hay testimonios, como por ejemplo el mismo testimonio de Swami Veda Bharati, que es uno de los yogis más reconocidos, modernos, contemporáneos de Rishikesh. Y como él decía, ¿no? Puede desaparecer el yoga, pero habrá alguien que en los Andes vuelva a hacer nacer el yoga. El padre Dávila era un yogi auténtico, sólido, no de vitrina, acrisolado, en nada menor a cualquier gran yogi de la India. Y ahí tengo todo el libro del yogi de los Andes, otro libro del padre Dávila donde están los documentos, ¿no es cierto? Es un hombre de, digamos, yo al menos no he conocido otro. Esta fue la tesis de Edgar. Cuando yo estaba en Italia hice justamente un estudio sobre el rol de la meditación en el diálogo hindú-cristiano y en la pastoral de la iglesia en la vida y obra del padre Dávila. Entonces aquí está ya recogido, digamos, en versión libro, no solo es de la tesis, en la parte teológica, digamos, de la tesis, pero es biográfico, apela a sus diarios, a sus escritos, está mucho más, y además fotográfico. Este libro tiene mucho que enseñar para quien quiere saberlo. Lo lee con la perspectiva adecuada. El padre es un pionero en muchos campos, ¿no? Aquí se puede ver el yoga en el Evangelio. Exacto. Se puede lo leer. digo aquí, lo digo yo aquí, miren, si usted lo lee aquí. A medida que la redacción avanzaba y me sumergía en recuerdos y vivencias
podía constatar de manera inequívoca que a la base del yoga propuesto por el padre César Dávila existe una nota predominante, su signo cristiano. Es imposible separar en la obra del insigne sacerdote católico su yoga del cristianismo, así como tampoco se puede comprender su cristianismo y por lo tanto la de sus discípulos, sin el valioso aporte del yoga. Yoga y cristianismo se resuelven en la vida y misión del Padre Dávila, en una simbiosis perfecta. En esta simbiosis radica su originalidad y su riqueza. En el desarrollo de estas vivencias y reflexiones se pondrá en evidencia una y otra vez el trasfondo ecuménico de su obra. El Padre Dávila no se contenta con trasplantar sin criterio alguno un yoga, por más inspirado que esté en los grandes maestros de la India, sin darle su propia orientación. El yoga del Padre Dávila fue siempre un yoga que se entretejió maravillosamente con el mensaje más profundo del Evangelio de Jesús. Oiga, leer esto es como, yo ya lo he leído algunas veces, pero leerlo es como leerlo por primera vez. Y que lo lees en este contexto. Bueno, cuando se escribe tú eres la persona más sincera y honesta. Cuando tú escribes no porque tienes que escribir, sino porque sientes adentro que tienes que decir. Pero qué resumen sobre un hombre que había encarnado el yoga y el cristianismo en sí. Por eso les digo, el padre era un yogi sólido, un yogi auténtico. Por eso le digo, no menos de estas grandes figuras que han venido de Oriente. Pero mire que aquí usted describe que el padre Dávila no entendió la profundidad del cristianismo hasta que conoció el yoga. Eso está lo que él llama mi nuevo nacimiento. Cada uno tiene un camino. No solo el padre Dávila, el padre B. de Griffith, el padre John May, Thomas Merton y muchos otros sacerdotes. Avishiktananda, B. de Griffith, Panikar, o sea, tuvieron que entrar en contacto con la India para despertar lo que el padre llama mi nuevo nacimiento, y lo que B. de Griffith dice, me voy a la India en busca de la otra mitad de mi alma. Pero eran seres muy conscientes porque no se identificaban, a pesar de que caminaban en la religión y tenían una sotana, no se identificaban, veían la esencia, ¿no? Y esto es lo que hay que tener claro, de que el evangelio no se condiciona, ¿no? Sino que hay algo muy... O sea, Yo diría que cada uno, mire, verás, Cristian, cada uno es único y lo expresa, ¿no? El evangelio, por ejemplo, el padre Dávila, tú veías en él un sacerdote a Cartacabán, más si estaba oficiando un rito religioso, tú veías un sacerdote, no un estereotipo, ¿no? A eso voy, o sea, veías más a la persona. ¿De dónde viene hierático? ¿No? Algo que representaba algo sagrado, ¿me entiendes? Veías en él eso, pero veías también al hombre cotidiano que no se identificaba. No solo con el sacerdote, ni siquiera era el escritor, no era el doctor en teología dogmática, no, era la persona, el hijo de Dios. No sé, un yogi no se identifica con cosas externas, títulos. Claro, a eso, ¿no? Sí. A eso es lo que iba, que no hay una identificación que limite el conocimiento que puede adquirir a través de esta sabiduría que existe en los evangelios, ¿no? Y esa es la invitación de este video para todos, que se conozca la riqueza que hay ahí. Y si uno practica yoga, más aún, ¿no? Cómo puede potencializar nuestras vidas. Y sí, o sea, por ejemplo, un padre de Griffith, veías más a un monje. Era un monje, claro, era un monje. Pero hacía, pues, daba misas, ¿no? Bueno, era un sacerdote también. Por supuesto era sacerdote, pero además él vivió más como un swami, por un monje de la India, por Dayananda, me parece el nombre de él, con su hábito ocre, en fin, hizo su labor en la India, su pastoral. El padre lo hizo en el mundo, por eso el padre, por ejemplo, con sus discípulos más se nos veía en la naturaleza, en la playa, en las cascadas, en los balnearios, en los ríos, en las montañas. Entonces, y ahí tú ves la parte física, el padre era un hombre fuerte, y no sé, la parte mental. Sí, ¿no? ¿Cómo los lleva a vivir en un entorno armonioso de naturaleza, ¿no? Porque el padre de Griffith también, y Paul, ¿cómo se llama? Paul Monchandan. El primero, no, Monchandan. Monchandan. Sí. Ellos escogieron un terreno en donde hay enfrente uno de los ríos más preciosos que tiene, diría yo, Tamil Nadu, que es el estado.
Y esto de aquí queda en Kulitalay. Tenía un río enfrente, ¿no?, donde ellos se bañaban. Decían que Abhishektananda, que fue uno de los 3 sacerdotes que fundaron Lesó, ¿no? Sí, Henry Lesó, se sentaba a contemplar nada más el río por horas. Claro. Decían eso. Bueno, por eso le digo que cada uno es distinto. Lesó, una vez que conoció a Ramana Maharshi, a pesar que era monje benedictino, a ver, eso sí nos sirve para la reflexión. No olvidemos que B.D. Griffith nace en una tradición anglicana, pero después él básicamente tiene una conexión con la naturaleza, se conecta con los poetas románticos ingleses. Evidentemente detrás de los poetas vienen los filósofos, después empieza a indagar la Biblia y le interesa la religión, y por último se da cuenta que la tradición anglicana deriva de la católica, y se hace un monje católico y dice, va a un monasterio, se hace monje benedictino y dice, ya ha alcanzado la cima, ¿no es cierto? Ahí se da cuenta que todavía le falta algo, da el salto a la India. Bueno, esa fue la misión de él. Lesó, en cambio, antes que B.D. Griffith, porque B.D. Griffith le fue a reemplazar a Lesó, le va a ayudar a Monchannan, pero ya se sentía atraído por la India. Desde el principio ya era un monje en Europa, un francés, Henry Lesó. Entonces vaya, sin embargo, siendo un monje, Abhishektananda, teniendo un hermano como el padre Jules Monchannan, y fueron los fundadores, ¿no?, de Shantivanam. Sin embargo, él tenía una atracción por la vida eremítica, porque ya él era monje, pero le faltaba algo más. Eremita es casi un anacoreta, ¿no?, un ermitaño, y eso lo vio en Ramana Maharshi, aunque nunca hablaron, solo lo vio una vez, lo influyó tan determinadamente, de una manera tan determinante, que terminó dejando a Monchannan solo y se fue. Entre los pasos por eso digo, cada uno plasma de manera particular su vida. El padre Dávila, en cambio, no, el padre Dávila tuvo que vivir en medio de la ciudad, del tráfico, Claro. conversar con todo. Sí, Edgar, la verdad es que sí. Lo que sí está claro es que cuando uno pues conoce la riqueza que tiene el Evangelio, nos lleva a estar donde debemos de estar, ¿no? Exacto. Nos lleva a estar donde debemos de estar. Yo quisiera compartir algo ahorita para ya concluir, Edgar, y para todos los que nos oyen. Bueno, yo desde muy pequeño sentí la necesidad de buscar a Dios. He pasado por muchos lugares, Edgar, y ¿qué será? Hace unos 5 años, 4 años, uno de los caminos a donde me ha llevado Dios es Edgar. Y Edgar me ha transmitido muchas de las cosas que yo estaba buscando, me ha dado mucha claridad. Me acuerdo que la primera vez que nos conocimos, desde ahí, se como sembró algo, se manifestó algo, no sé cómo llamarlo, y yo ya intuía que se iba a desarrollar un bonito lazo, que lo considero un amigo, Edgar, que es lo que se ha desarrollado. Y me doy cuenta hoy en día que diría que cuando uno realmente se da cuenta de que está buscando correctamente en este camino espiritual, es cuando se da cuenta que la voluntad de Dios obra en uno. Diría que esa es la búsqueda. Si uno es sincero en la búsqueda, lo va a poner en el lugar adecuado, ¿no? Y ahorita siento pues que se hace la voluntad de Dios, ¿no? Y esa es mi búsqueda. ¿A qué voy, Edgar? Que pienso yo que tiene mucho usted por compartir, y esa es mi intención. Que las personas conozcan lo que usted tiene para compartir y que hace muy bien a muchos. También se necesita que hayan personas como usted, buscadoras sinceras y que quieran ir hasta el fin de las cosas. Le pongo el caso, el año pasado usted no sabía quién era B.D. Griffith. Yo le hablé de B.D. Griffith, le dio ganas de conocerlo, estudiamos el libro Matrimonio Oriente Occidente, pero después de unos meses estuvo allá usted y va a regresar ahora en marzo. Hay que ver cuánto les interesa, leerse, estudiar, ¿me entiendes? Eso es importante. No es solo lo que tú puedes dar, sino si lo tú estás dispuesto a recibir. Eso es importante, Edgar. Y mire que como va tocando los temas que yo tengo en mente
de los cuales me gustaría hacer videos. Y justamente uno es de eso que está hablando y va a ser el siguiente que vamos a grabar, Edgar, y lo voy a Perfecto, subir. de acuerdo. Bueno, en conclusión, yo creo que no hay ya nada más que decir, Edgar, ¿no? Pienso que, como dice el padre César Dávila, uno pues es capaz de ver toda la fuerza que hay en el Evangelio cuando se vive como en paralelo con el yoga, ¿no? Mire, Cristian, no sé si es oportuno decirlo. Yo tengo grupos con quien estudio los evangelios. Con usted lo estudié el primer año de la pandemia, los evangelios, Amparo. Y toda esa persona practica meditación. O sea, el evangelio, las charlas del evangelio se pueden iluminar con yoga. Y el yoga también con el evangelio. Así que no es nada nuevo lo que vamos a hacer, sino que es más bien la manera en que nosotros vivimos y practicamos. Y transmitirlo. Sí, bueno. Que será un gusto compartirlo, ¿no? Todos están invitados a seguirnos en las redes que se han creado justamente para que se comparta, pues, y se comunique todo lo que estamos desarrollando con la finalidad de que cada uno encuentre su camino y se dé cuenta de quién es. Y que sepan que el yoga va más allá de lo que se ve en un primer momento. Que no tiene es mucho más profundo. Sí. Bueno, gracias, Edgar. Gracias a todos. También, gracias.